Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Descubrí el diario de mi esposa y reveló 15 años de engaño. Como tantos otros, nunca pensé que estaría publicando aquí. Mi esposa y yo tenemos alrededor de 60 años y llevamos más de 30 casados. Nuestra vida íntima murió desde que nacieron nuestros hijos, hace más de 20 años. Durante mucho tiempo acepté esa realidad, creyendo que si ella no me deseaba, yo tampoco debía hacerlo. Pero hace casi 2 años, me di cuenta de que ya no podía seguir así. Después de varios meses de lucha interna, tuvimos una conversación seria sobre el tema. Desde entonces, hemos intentado arreglarlo con altibajos. Al principio, yo estaba resentido y exigente, lo que no ayudó. Luego, ella tomó 10 meses sin contacto sexual para sentirse segura antes de decidir que quería invertir en mi felicidad. Aunque hemos tratado de recuperar nuestra intimidad, sigue siendo inconsistente. Recientemente pasamos un mes sin actividad, en parte por enfermedades y otros factores, pero también, desde mi perspectiva, por evasión de su parte. Esto me llevó a cambiar de mentalidad. Empecé a asumir que nuestra relación nunca mejoraría y que dependía de mí decidir si quería vivir el resto de mi vida de esta manera. Ayer, mientras ordenaba papeles y libretas viejas, encontré una que casi tiro sin revisar. Al abrirla, descubrí algo impactante, reflexiones de mi esposa sobre si realmente estaba enamorada de otro hombre. Me costó aceptar que era su letra, quise convencerme de que no era suya, pero la reconocí de inmediato. Me llevó tiempo procesarlo, pero finalmente entendí quién era la persona en cuestión. Increíblemente, se trataba de un amigo de la familia, mucho mayor que ella, unos 15 a 20 años mayor, que vive en el extranjero y visita nuestra ciudad 1 o 2 veces al año. Como tantas historias aquí, todo giraba en torno a la atención que él le daba en un momento en el que yo no estaba presente emocionalmente, o al menos eso asumí. Recuerdo haber intentado mejorar nuestra relación en esa época. Sin embargo, según lo que escribió, nunca pasó nada físico ni le confesó sus sentimientos. Aún así, se obsesionó con él, despertaba y se dormía pensando en él, incluso de forma física. Su diario abarcaba 6 semanas de pensamientos intensos y terminaba sin una conclusión clara. Ella reconocía que debía enfocarse en nuestro matrimonio, pero no podía dejar de sentir lo que sentía. También mencionaba que no quería hacerme daño y que deseaba preservar nuestra relación. Lo peor es que no fue un caso aislado. Hubo otro episodio similar con un buen amigo y colaborador. Esta vez, fue más allá, hablaron abiertamente sobre sus sentimientos y él quería llevarlo más lejos, pero ella se negó. A pesar de eso, siguió siendo su amiga cercana por años, incluso mientras él pasaba por matrimonios y divorcios. En sus escritos, mencionaba que lo había amado en 2 momentos distintos de su vida. También admitía que coqueteaba abiertamente y tenía enamoramientos ocasionales, aunque aseguraba que no eran frecuentes. Desde que descubrí esto, me he sentido como un zombi. Trato de seguir con mi vida, pero hay momentos del día en los que suspiro y gimo sin darme cuenta. Mi esposa ha estado enferma, así que no ha notado del todo mi estado. Me sentía culpable por siquiera considerar tomar decisiones que pudieran afectar nuestro matrimonio solo por la falta de sexo, pero ahora, ya no me siento así. He sido el sostén de nuestra familia durante 30 años, pero hace 1 año perdí mi empleo y no he podido conseguir otro. Mientras tanto, mi esposa ha prosperado en su carrera y ahora gana casi lo mismo que yo ganaba antes. Mi inclinación es seguir adelante con normalidad mientras evalúo mis opciones. Quiero consultar a algunos abogados y ver qué pasos puedo tomar. Si nos separamos, no seré pobre, pero mi situación económica no será fácil sin ingresos estables. Ahora, una pregunta me atormenta: si en los primeros 15 a 20 años de nuestro matrimonio ocurrieron estos 2 episodios serios, ¿qué ha pasado en los últimos 15? ¿Cuántos otros romances sin importancia ha tenido? ¿Tuvo aventuras de una noche que no significaron nada para ella? Si fue capaz de enamorarse de otro hombre, ¿qué le impediría buscar alivio físico con alguien más? Su deseo estaba ahí, solo que no por mí. Y si ha ocultado estos episodios durante 15 años, ¿cómo puedo confiar en cualquier cosa que me diga ahora? Me estoy volviendo loco intentando decidir qué hacer. Una opción que he considerado es confrontarla después de conocer mis opciones legales, quizás incluso exigiéndole un polígrafo. Sé que suena extremo,
pero para quienes hemos pasado por esto, no lo es tanto. Lo que realmente me gustaría es escuchar a personas que han estado casadas por mucho tiempo y han enfrentado una situación similar. ¿Qué hicieron? ¿Qué funcionó y qué no? He leído mucho sobre dormitorios muertos en Reddit, así que por favor, limiten sus respuestas a experiencias reales. No descarto el divorcio, pero quiero tomar una decisión informada y no impulsiva. Actualización 1. Esta es una actualización larga y sin mucho drama, pero es mi vida. Si no te interesa, sigue adelante. Fui a consultar a un abogado. Mi situación financiera no es la mejor, llevo un año desempleado y, aunque no me quedaría en la miseria si nos separamos, sí estaría en una posición incómoda. Espero encontrar trabajo pronto, pero a mis 60 y tantos, sé que las empresas me ven como demasiado caro. Estoy buscando puestos con un salario mucho menor al que tenía antes. También empecé a hablar con un familiar sobre esto y, finalmente, con mi terapeuta. Había empezado terapia hace meses para tratar el problema de nuestra falta de intimidad. No hubo revelaciones profundas en la sesión, pero mi terapeuta me sugirió que, en lugar de confrontarla, intentara una conversación más abierta, algo como ayúdame a entender. En lugar de atacarla directamente. Ahora, hay algo que no deja de darme vueltas en la cabeza. Mi esposa me pidió que limpiara la caja donde estaban los diarios. ¿Quería que los encontrara? ¿Fue una forma indirecta de darme una razón para terminar esto? Mi terapeuta me dijo que, al menos, ahora tengo un detonante para tomar una decisión, de una forma u otra. Mi plan es iniciar la conversación con una pregunta abierta para medir su honestidad. Algo como, he descubierto algunas cosas. Este es el momento de decirme cualquier verdad que hayas ocultado y que haya dañado nuestro matrimonio. Tal vez me diga algo nuevo. Tal vez solo mienta o minimice. Cualquiera que sea su respuesta, me dirá lo que necesito saber. Seguí buscando en los diarios y encontré más enamoramientos entre 2007 y 2011, al menos 3 más. No los llamó amor como a los primeros 2. Uno de ellos fue con un amigo de la familia, algo breve. Pero el otro fue algo serio. Llamémoslo Brian, porque ese es su jodido nombre. A él lo describe como el hombre del que siempre ha estado enamorada y viceversa. Habla de un deseo mutuo entre ambos. Ahora que sé lo que quiero hacer, planeo hablar con ella el domingo en la mañana. Si logro aguantar hasta entonces sin perder la compostura. He estado triste, y aunque su reciente enfermedad me ha dado una excusa para tomar distancia, seguramente ya se dio cuenta de que no la toco. No la rechazo cuando me abraza, pero no respondo. Me doy cuenta de que el statu quo al que me estaba resignando ya no existe. Antes, al menos tenía la ilusión de que, aunque mi esposa no tuviera deseos propios, al menos intentaba complacerme por amor. No era frecuente, pero de vez en cuando lo hacía porque se preocupaba por mí. Ahora sé la verdad. Cada vez que estábamos juntos, ella no pensaba en mí. Yo era simplemente un trámite, mientras en su cabeza estaba con otro. Saber que nunca fui su primera opción, ni en su corazón ni en su mente, incluso si nunca llegó a ser algo físico, de lo cual no estoy seguro, es algo que no puedo seguir tolerando. Merezco más. El amor que ha tenido por Brian durante tantos años, el deseo que sintió por él, es inaceptable para mí. No sé si me engañó físicamente, pero sí me traicionó. No voy a suplicarle por intimidad. No voy a amarla más de lo que ella me ama. He pasado años dedicándole todo mi esfuerzo mental y emocional, tratando de hacer su vida más fácil, preocupándome por su estado de ánimo, por sus necesidades, por cualquier pequeño detalle que la haga sentir bien. Mientras tanto, ella soñaba con otros hombres. No seré su plan de retiro. No seré la opción segura para que envejezca tranquila mientras, en su interior, sigue suspirando por alguien más. Necesito ser el único para alguien. Mental, física y emocionalmente. Tal vez a mi edad ya no pueda tener eso, pero lo que tengo ahora no es suficiente. Necesito más. Ella me ha dado lo que tiene, apoyo, estabilidad emocional, compañía, pero no amor. Al menos, no el tipo de amor que una pareja debería tener. Eso estuvo reservado para otros. Voy a seguir con terapia. Estoy considerando la separación. ¿Debería pedir el divorcio? Si lo hago, ¿qué cambiaría realmente? No puedo seguir viviendo así.
Mi esposa es quien es. ¿Y si decido intentarlo, realmente valdría la pena? Las probabilidades de que esto se salve parecen bajas. A veces estoy furioso, pero la mayor parte del tiempo solo me siento devastado. Siento que me estoy desmoronando. Por cierto, un dato curioso, gracias a esto, logré bajar los últimos 7 kilos que me faltaban para alcanzar mi objetivo de peso. Gracias por eso, supongo. Actualización 2. Yo he encontrado diarios de 2000 a 2010 donde mi esposa detalla sus coqueteos obsesivos con varias personas, pero en especial con un amigo y colega suyo. Todo parece haber quedado en su cabeza, según lo que ella escribió y lo que yo sé, pero el impacto de esta revelación en mí ha sido devastador. Enfrentando la verdad cuando confronté a mi esposa, le recordé un incidente de cuando empezamos a salir en serio. Hizo un viaje de negocios y regresó con dudas porque un tipo intentó seducirla. Me lo contó en su momento, pero 1 o 2 semanas después se comprometió conmigo. En su momento, eso estuvo bien, porque fue honesta. Ahora, sin embargo, viendo el contenido de sus diarios, me doy cuenta de que había mucho más que nunca mencionó. Le pregunté si había algo en su pasado que pudiera herirme gravemente a mí o a nuestro matrimonio. Su respuesta inmediata fue no, por supuesto que no. Y en ese momento supe que me estaba mintiendo, o en el mejor de los casos, ocultando la verdad. Ella defendió su postura con 2 argumentos principales: nunca pasó nada físico. Según ella, todo se limitó a fantasías y pensamientos que nunca se materializaron. Eso es consistente con lo que escribió en sus diarios y con lo que yo creía saber de ella. Pero, honestamente, yo también creía que sabía todo antes de encontrar los diarios, así que mi confianza en su palabra está tambaleando. ¿Puedo estar seguro de que nunca cruzó la línea? No. Si lo hizo, se llevaría esa vergüenza a la tumba. En este punto, estimo que hay un 80% de probabilidad de que me diga la verdad, pero ese 20% restante me atormenta. Tal vez soy ingenuo al darle el beneficio de la duda. No significaba nada. Esto es simplemente triste. Sus diarios hablan de amor, deseo y una conexión emocional profunda con otro hombre. A pesar de que insiste en que solo era una forma de procesar sus sentimientos sin actuar, las palabras que escribió no son las de alguien que sienta nada. Puedo entender que en un momento de enojo alguien escriba odio a mi esposo, pero lo amo y lo deseo es algo muy distinto. No se puede escribir algo así sin que signifique nada. Tal vez con el tiempo esos sentimientos se disiparon, pero en su momento, fueron reales. Terapia y el futuro incierto. Encontré un terapeuta matrimonial que trabaja con nuestro seguro médico, y hemos tenido 2 sesiones. La dinámica ha sido algo frustrante. Yo hablo la mayor parte del tiempo, mi esposa reacciona, y la terapeuta nos orienta. Ella enfatiza lo positivo de que mi esposa nunca actuó en consecuencia y cómo muchas relaciones se fortalecen después de una infidelidad, aunque en este caso ni siquiera se trata de eso. Francamente, siento que la terapeuta está minimizando la situación, pero al menos me ayuda a poner las cosas en perspectiva. Mi esposa ha hablado mucho sobre su infancia complicada, sus problemas con la validación emocional, y cómo se sintió perdida cuando dejó de trabajar para criar a nuestros hijos mientras yo me enfocaba en mi carrera. Dice que en aquel tiempo no sabía cómo relacionarse con los hombres sin que hubiera una connotación sexual, pero que en los últimos 10 años ha cambiado. ¿Le creo? Tal vez. ¿Explica por qué tuvo esos pensamientos? Sí. ¿Pero justifica lo que fueron? No. Esa es la pregunta que sigo sin poder responderme. ¿Hasta qué punto debería importarme lo que sintió hace tanto tiempo? Por otro lado, también hablamos de nuestro presente. Le dejé claro que ya no estoy dispuesto a aceptar la desconexión emocional y la falta de deseo en nuestra relación. No voy a seguir siendo quien ruega por atención. No voy a seguir conformándome con migajas de afecto. En estas últimas 3 semanas, ella ha sido mucho más atenta conmigo. Ha estado encima de mí con muestras de cariño, e incluso inició la intimidad una vez, algo que simplemente nunca hace. Pero la semana pasada, cuando tuvo un periodo de estrés en el trabajo, vi cómo todo empezó a volver a la normalidad, yo siendo su soporte emocional mientras ella se distanciaba nuevamente. No ha desaparecido por completo, pero sí ha disminuido. El futuro sigue siendo una gran interrogante. Estoy operando en 2 realidades simultáneas, manteniendo nuestra vida normal, haciendo planes como si todo estuviera bien,
mientras también considero lo que haré si esta nueva dinámica no se mantiene. Quiero creer que podemos superar esto, pero también estoy cada vez más consciente de que tal vez nunca recuperaré la tranquilidad que tenía antes de leer esos diarios. Por ahora, observo, analizo y espero. Pero ya no me avergüenza pensar en lo que haré si al final no logramos llegar a un lugar mejor. Comentarios. U/Anónimo 1. Te deseo lo mejor, pero déjame ser claro, nunca conocerás la verdad completa. Y aunque puedas tener algunas respuestas, no sabrás si ya te está siendo completamente honesta o si está solo tratando de aferrarse a lo que tiene. Una vez que la confianza se pierde, es casi imposible recuperarla. Si en algún momento sientes que ya no puedes seguir, no le debes nada, porque el respeto y la verdad son esenciales en una relación, y si eso se va, lo demás se desmorona. Mi corazón está contigo, hermano, sé fuerte. La vida es corta y nadie merece sentirse como un accesorio en la vida de su pareja. No te conformes con migajas emocionales o con una relación que te hace dudar de ti mismo. Piensa bien en lo que realmente necesitas y mereces. U/Anónimo 2. La terapeuta solo te dará herramientas para lidiar con lo que estás viviendo, pero la verdad sobre tu esposa solo la sabrás tú. Si ella realmente te respeta, debería ser transparente, pero si ya hay dudas, la confianza está rota. No te engañes, si ella te está fallando, no hay mucho que salvar. OP comentario. Tienes razón, la verdad es que ya no sé qué pensar. A veces siento que todo lo que me dice es solo para mantenerme tranquilo, pero algo dentro de mí me dice que hay algo más que no me está contando. He llegado a un punto en el que la confianza está casi rota, y aunque quiero creer en ella, siento que estoy engañándome a mí mismo. La terapia me ayuda, pero aún no sé si realmente estoy luchando por lo correcto. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.